Bienvenidos sean todos ustedes al año 1921. El día de hoy vamos a viajar hasta La Habana, Cuba, para presenciar el quinto match, la quinta partida por el campeonato mundial de aquel año disputado entre, evidentemente, el defensor Emanuel Asker contra el aspirante por dicha corona, José Raúl Capablanca. José Raúl Capablanca está jugando en su ciudad natal. De hecho, hay una frase bastante famosa entre los ajedrecistas clásicos, como por ejemplo Chigorin, Akiba Rubinstein, Nimzovich. Básicamente decían que Capablanca era el mejor ajedrecista de todo el mundo, de todos los tiempos, en La Habana. Pero que si lo sacamos de La Habana ya no es tan potente. Sobre todo porque Capablanca tenía una fuerte pasión hacia ese sitio en donde él había nacido y en donde él había acuñado bastantes victorias muy legendarias, como por ejemplo la de su título mundial en el año 1921. Entonces, bueno, la partida empezó con D4, D5, caballo F3, caballo F6, E4, E6 y alfil G5. Lo que está pasando aquí es que a esto le conocemos como el gambito de dama declinado, variante tradicional. No hay que confundirlo con la variante moderna. La variante moderna es básicamente lo mismo, pero en vez de sacar el caballo de F3, lo que hacemos es sacar el caballo de C3. Esto es bastante curioso, porque en este entonces básicamente era, tras alfil G5, un E3, alfil D3, enroque corto, y aquí ya tenemos nuestra posición fija. Evidentemente el caballo puede salir a C6, a C3 y la torre va a venir no a B1, pero sí a C1 con un ulterior dominio sobre la columna abierta o semiabierta C. Y bueno, ya las blancas ya tienen el juego hecho. Precisamente por eso y porque de repente algunas partidas clásicas se volvieron aburridas en ese aspecto. Bueno, no aburridas, más bien repetitivas. Lo que realizaron fue decir, ¿sabes qué? Bueno, saco el otro caballo y el juego ya está más dinámico y ahora sí se está amenazando un E4. Entonces, bueno, hay que recordar que en esta variante tradicional nunca se amenaza un E4. Siempre el peón de E2 va a venir a E3. Siempre, prácticamente. De hecho, si nosotros hacemos E4, entonces somos nosotros blancas quienes vamos a estar perdiendo. Entonces, bueno, caballo BD7, buena jugada. Precisamente porque de repente muchas personas realizan caballo C6, ahí como que intentando amenazar el centro y toda la cosa, pero esto no tiene mucho sentido. Recuerden que en el gambito de dama declinado generalmente se suelen generar posiciones cerradas y en estas posiciones tenemos que hacer mucha sinergia con nuestra pareja de caballos. Tiene que estar coordinada. Precisamente por eso caballo BD7 es una buena manera de realizarlo y de comenzar el juego. E3, alfil E7, caballo C3, enroque corto, y como lo volvemos a repetir, como esta columna se va a terminar abriendo bien sea con una captura D por C4 o C por D5, Capablanca lo que realiza es la idea de torre C1 con la principal intención de, en caso de D por C4, no capturar de torre, pero sí realizar alfil por C4 y este alfil se va a terminar replegando a B3 para darle chance a la torre de que influya sobre la columna abierta. Y bueno, en caso de que en B3 tenga una buena actividad, perfecto. Sin embargo, de repente esta diagonal de A2 hasta G8 como que no parece ser la más precisa. Precisamente por eso se puede replegar a alfil C2 para estar apuntando sobre el punto frágil y susceptible de H7 sobre el enroque del enemigo. Eso ya suena bastante más interesante y bueno, también hay que observar que aquí el enroque ya se encuentra bastante disponible para las blancas para realizarlo, por ejemplo, tras C5, un enroque corto, y aquí la situación está bastante estable tanto para las blancas como para las negras. Pero bueno, lo que se jugó en la partida fue este torre C1 y Emanuel Asker comienza con B6. B6 con intención número 1 de C5. Y la siguiente intención es con alfil B7 para fianquetar el alfil y que esté corriendo por la gran diagonal. Entonces, bueno, C por D5, E por D5 y dama 4, una jugada interesante por parte de Capablanca. De repente, lo que muchos comentaristas estaban creyendo que Capablanca iba a jugar era alfil B5. Pero tras alfil B7 y dama 4, la situación parece ser bastante pasiva y bastante clásica, tanto para las blancas así como para las negras. Ese caballo no está cayendo porque está siendo defendido, uno por la dama y por el caballo. Entonces dos atacantes, dos defensores, aquí no pasa nada. Sin embargo, es que este es el problema. Esto es una posición muy igualada. Capablanca no quería una posición igualada, quería una posición para ganar, porque era el campeonato mundial. No quería tablas, no quería derrotas, quería victorias. Precisamente por eso llega y juega dama 4 alternando el orden de este plan. Y bueno, evidentemente dama 4 es una jugada bastante volátil y versátil. Puede ser intercambiable en cualquier momento de la partida. Tras C5, bueno, C5 es agudo y arriesgado porque implica el sacrificio de un peón,
¿Qué peón? La pérdida del peón de D5 es inminente tras la jugada dama C6. Capablanca era muy bueno atacando dos debilidades. Siempre, básicamente no había otra persona en aquellos años que viese este tipo de patrones tan rápido como él. Aquí lo que se está haciendo con dama C6 es atacar a la torre de A8 y al peón de D5 en un solo movimiento. Solamente se puede proteger una pieza. Precisamente por eso Emanuel Lasker juega torre B8 y bueno, caballo por D5 y cae el peón. ¿Qué es lo que realiza entonces Emanuel Lasker? Alfil B7 con la intención de atacar a la dama y con la intención de atacar al caballo. No se puede defender ambas piezas en un solo movimiento porque, bueno, evidentemente o se salva la dama o se salva el caballo. ¿Qué realiza José Raúl Capablanca? Caballo por E7 intercambiándolo por una pieza, que en este caso es el alfil, y tras dama por E7 se repliega a A4. Entonces, bueno, torre BC8 fue lo que se jugó. Un poquito lento. De repente Garry Kasparov, en su análisis post partida, ya muchos años después, obviamente, Garry Kasparov todavía no se encontraba en el mundo del análisis, pues entonces recomendó alfil por F3. Es una idea buena, es una idea estable, pero un poquito más preciso es C por D4, dándole chance a que las torres se activen, por ejemplo, caballo por D4, caballo C5, sí, caballo C5, dama 3 y torre BC8, y las torres ya están realizando una actividad defensiva, porque a ver, en esta situación, en esta posición, solamente la torre de C1 es quien está dominando, precisamente por eso es ese torre BC8, pero es preferible primero abrir la columna y luego, ahora sí, intentar dominar las columnas que están ejerciendo presión, tanto las blancas como las negras. Es decir, primero abrimos la posición para poder penetrar, no solamente lo alistamos. Eso es un concepto del ajedrez moderno que se estuvo implementando más adelante en los años 1950 y 1960. Bastante interesante este aspecto. Se juega dama 3, precisamente porque como las negras quieren realizar la captura C por D4, se juega dama 3 para que no lo puedan porque se les va la dama. Bastante importante este concepto. Entonces, bueno, ¿qué realiza Emanuel Lasker? Dama E6, desclavándose y volviendo a amenazar este C por D4. ¿Qué realiza José Raúl Capablanca? Bueno, alfil por F6, dama por F6. Segundo movimiento de dama en esta posición. Está moviendo muchas veces la dama. Y bueno, ¿qué realiza José Raúl Capablanca? Alfil A6. Buena jugada. Con una serie de jugadas precisas y bastante potentes, lo que está haciendo Capablanca es frenar toda la iniciativa de Emanuel Lasker. Y bueno, aquí la situación es que está poniendo a Emanuel Lasker entre la espalda y la pared, porque con alfil A6, no, este alfil de B7 no es tan fácil que se mueva, porque, ojo, hay sacrificio de calidad en C8. ¿Qué realiza Emanuel Lasker? Bueno, él toma el alfil de B7 y lo que realiza no es alfil por A6, pero sí alfil por F3. Buena jugada. Es la única posibilidad, aunque suene bastante sorprendente. La cuestión aquí es que Emanuel Lasker acaba de entregar la torre de C8 y evidentemente José Raúl Capablanca no la desprecia y juega alfil por C8 y tras torre por C8, G por F3 y vemos lo siguiente. Acaban de sacrificar una calidad precisa, pero ¿cuál es la compensación? Bueno, la compensación es que tras dama por F3 se está amenazando el punto de H1 y ya no hay enroque por parte de las blancas, es decir que es inexistente. Bueno, torre G1 y torre E8, buena jugada. La situación es que aquí Capablanca con muy buen criterio realiza el movimiento de dama D3, pero hay que entender bastante bien cuál era el plan de las negras en esta posición porque es muy fácil no verlo. Por ejemplo, si las blancas en este sentido tras torre 8 hubiesen jugado algo como dama por A7, hubiese sido un error grave precisamente por torre por E3 jaque. De nuevo, otro sacrificio de torre, pero este tiene compensación inmediata porque tras F por E3, dama por E3 y hay triplete. Se está atacando la torre de C1, se está atacando el rey de E1 y se está atacando la torre de G1. Precisamente por eso, en cuanto, por ejemplo, si rey de E1, entonces dama de 3 jaque, lo volvemos a repetir, dama de 3 jaque. Y bueno, aquí esta situación es tablas por triple repetición. Si nosotros venimos y capturamos una torre, también se puede. Por ejemplo, dama por G1, también se puede. Pero la situación se vuelve un poco más delicada porque sería torre, dama y torre contra dama y caballo. Que, a ver, estadísticamente hablando, esto lo podemos considerar como un punto de igualdad, pero para las negras es muy difícil mantener dicha igualdad. Precisamente por eso se recomienda mejor hacer tablas por triple repetición en esta posición,
Pero lo volvemos a repetir, este es un campeonato mundial, no estamos para hacer tablas y tampoco para derrotas. Entonces tras torre E8, con muy buen criterio, no se juega este dama por A7, pero sí se juega este dama D3. Entonces G6, rey F1 y torre E4. Bastante interesante esta jugada. Es un recurso táctico bastante impresionante por parte de Manuel Lasker, y aunque ustedes ven que el termómetro sube, la realidad es que no es fácil encontrar la jugada correcta. Precisamente por eso aquí Capablanca realiza el movimiento dama D1, que lo volvemos a repetir, no es fácil encontrar la jugada correcta, la cual se completaba con D por C5. Bastante curioso, porque tras caballo por C5, simplemente dama E2 ofreciendo un cambio de damas, dama F5 evidentemente rechazándolo, porque cuando estamos con material de menos hay que evitar a toda costa el intercambio de las piezas. Algo como torre G2 y empieza la avalancha de peones por H5 y se pone bastante curiosa esta apertura y este desarrollo de la partida. Pero bueno, dama D1 fue lo que se jugó, dama H3 jaque intermedio, torre G2 y caballo F6 con intención de realizar torre G4 y penetrar sobre G2. La situación es que esto se le considera un error porque es fácilmente desarmable este ataque. ¿Con qué? Con rey G1. Se desclava y ahora la torre ya puede proteger el punto de G4. De repente, en vez de este caballo C3 era mejor algo como C por D4 y tras torre C8 jaque y caballo F8, simplemente torre D8, D por E3 y la posición, lo volvemos a repetir, no está tan clara porque tanto las negras así como las blancas tienen potenciales ataques sobre el enroque del enemigo. Entonces, como no está tan claro este aspecto, no se puede decir que pueda ser ventajoso para las blancas o para las negras. Sin embargo, con este caballo F6, claramente Capablanca se queda con una gran ventaja. Entonces, rey G1, C por D4, torre C4, maravillosa jugada. Fue lo que exclamó Emanuel Lasker precisamente en postpartida. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente está forzando este D por E3 y tras torre por E4 y caballo por E4 vemos que el caballo ya se está viniendo a la zona de ataque donde se encuentra bastante vulnerable el rey del blanco en G1. Bueno, dama de 8 jaque, rey G7, dama de 4 jaque, caballo F6 única y F por E3. A ver, algo como dama por E3 hubiese sido malo simplemente por dama F5 y no se ve que las blancas puedan penetrar el enroque del negro. Precisamente por eso se realiza F por E3 para que ese peón sea un peón pasado que, bueno, genere debilidades y preocupaciones a la posición negra. Dama E6, torre F2, G5, con intención, claro. Lo que pasa ahorita es que este caballo de F6 no se puede mover porque se encuentra clavado. Se juega G5 para rey G6 y que este caballo vuelva a tener la actividad que antes tenía. Bueno, H4 y G por H4. De repente era mejor simplemente algo como rey G6. Pero bueno, G por H4 es un poco... o sea, también es buena, pero el detalle es que está abriendo filas y eso siempre es preocupante. Bueno, dama por H4, caballo G4, dama G5 jaque, rey F8 y torre F5. Buena jugada por parte de Capablanca. Lo que hace es que está generando un cortocircuito. La dama está protegiendo a su caballo. ¿Cómo le hacemos para que esta dama deje de proteger al caballo? Ponemos una pieza en medio y ahora sí estamos amenazando con la captura del caballo. Muy buena jugada, a la vez de que activamos la torre de las blancas. Bueno, se juega H5, simplemente manteniendo y sosteniendo al caballo. Esta es buena jugada, sin embargo, de hecho era la única buena. Sin embargo, el detalle es que ahora ni el blanco ni el negro tienen un enroque disponible. Eso hay que verlo bastante bien. Dama de 8 jaque, rey G7, dama G5 jaque, rey F8, dama de 8 jaque, rey G7, dama G5 jaque. Estas repeticiones las hace Capablanca simplemente para ganar tiempo en el reloj y que pueda pensar más en cómo va a terminar la partida. Porque aquí evidentemente Capablanca tiene una gran ventaja tras rey F8. Bueno, entonces, la partida continuó con B3, dama D6, intentando infiltrarse en G3, dama F4, simplemente evitando y refutando dicho ataque, dama D1 jaque, rey y dama F1. Dama D7, torre por H5, cae un peón lateralizado y la torre se empieza a activar. Caballo por E3, dama F3, única jugada. Dama D4, haciendo una amenaza de ataque a la descubierta y que realiza Capablanca. Dama 8 jaque, un poquito dudoso porque, a ver, objetivamente es erróneo alejar a la dama de su propio rey y sobre todo cuando ya ni siquiera existe un enroque. Pero es una opción y Capablanca la toma. Entonces rey E7, dama B7 jaque, rey F8.
Una lástima. ¿Por qué? Porque aquí el campeón del mundo pierde un caballo. Es evidentemente un tremendo error que, bueno, aquí Emanuel Lasker tenía un cuarto de hora para pensar, pero simplemente no podía. Y eso es precisamente porque ya se encontraba fatigado, no solamente por la partida, por el clima y por su circunstancia actual. ¿Qué realiza Capablanca? ¿Cómo podemos ganar caballo aquí? Pausen el video e intenten encontrar la jugada. ¿Cómo se gana caballo en esta posición? Bueno, la respuesta es dama b8 jaque. Y ante esto, Emanuel Lasker abandona la partida. ¿Pero por qué? Bueno, la situación es sencilla. Tras rey e7, dama e5 jaque. Y aquí vemos que ya se está atacando el caballo. Tras dama por e5, torre por e5, rey d6, torre por e3. Y esto es evidentemente totalmente ganador para las blancas. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye bye.